Tengo un amigo que está de acuerdo con absolutamente casi todo. Le ofrecieron un trabajo del que no sabía absolutamente nada y ella aceptó. Y lo logró. Se fue de viaje a negocios a Europa sin saber inglés y se convirtió en gerente de proyectos allí. Incluso se paró en la tabla de surf y en su primer intento. Y una vez le pregunté, ¿por qué tienes éxito en todos los trabajos? ¿Quién deberías pedirle tanta suerte? Y su respuesta me sorprendió. Ella dijo que su único talento es superar el miedo, incluso cuando estás temblando por todas partes, como una turbulencia. No te voy a dar una conferencia sobre motivación hoy, no todo si tienes miedo, no lo tengas a lucha por superarlo, no, porque el miedo es nuestro instinto y todos tenemos miedo a las cosas importantes. Pero a partir de mis muchos años de experiencia como comerciante, cuando más tememos una tarea, más potencial tiene. Sus colegas, líderes e incluso millonarios en dólares cometen grandes errores, pero también están bien. Cometieron un error, se desarrollaron y siguieron adelante con una sonrisa. Hoy trataremos de aprender esto. Soy Chris, un comerciante, y en este video dominarás varias prácticas para superar el miedo, para ir con confianza en un nuevo trabajo, a una cita, hacia una vida plena. Y por supuesto al comercio. Lo principal que descubrí es en el miedo no debe evitarse. No necesitas fingir que es una comerciante alfa, orgulloso, con una nota de miedo. Por el contrario, sumérgete en él. No en el sentido de cambiar lo que aparentemente en pánico, pero en el sentido de ordenar tu miedo sistemáticamente. Para esto solo necesitas un pedazo de papel, un bolígrafo y las ganas de seguir adelante. Primero necesitas relajarte tanto como sea posible. Esto es importante explicarse porque más adelante. Puedes usar la práctica 5, 4, 3, 2, 1 para realizarlo necesariamente encontrar 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas escuchar y 2 que puedas oler y una cosa que puedas saborear. Realmente te calma. Luego escriba su miedo general en un papel. Por ejemplo, tengo miedo a no tener éxito en este trabajo. Está bien, pero eso es todo demasiado abstracto. Aquí comenzamos a cavar más profundo. Recuerda, mantenemos al máximo budismo en el Zen en el proceso y consideré que este es exactamente lo que está trabajando en el tendrá éxito. Personalmente, ejemplos de mi vida como comerciante, pero sustituya los suyos propios. Tengo miedo a perder dinero y tiempo. Es un poco aterrador, pero queremos seguirnos constantemente en nuestro miedo, así que continuamos. También tengo miedo de tener que volver a mi pequeño pueblo y que la gente se ría de mí. Aunque es poco probable, todavía el miedo sigue. Aquí hemos llegado al corazón mismo de nuestro miedo. Tengo miedo de que mi vida sea aburrida. En esta etapa entendemos que no tenemos miedo de algo como esta vida, sino de algo mucho más profundo. Pero de esto solo una ventaja, el punto de la práctica es diferente, dado que nos hemos mantenido tranquilos todo este tiempo, nuestro cerebro decidió que todos nuestros miedos no son tan aterradores. Esta práctica fue un regalo de un psicoterapeuta y funciona de maravilla mientras estamos en un estado relajado. Imagino una situación desagradable para nosotros de forma nuestras conexiones en el cerebro. Para asimilar algo en el cerebro piensa que volver a casa sin dinero es absolutamente normal e incluso nos traerá paz. Aquí podría preguntarte, ¿no podremos encontrar la motivación? Amigos, no. Porque tenemos otra técnica precisamente para la motivación sobre el miedo fuerte. Se llama visualización de deseo. Esto es exactamente la técnica que ayudará a su motivación no solo a superar su miedo, sino a convertirlo en un trampolín en el camino hacia el éxito. Antes de comenzar, recuerda el legendario dicho: si puedes soñarlo,
puedes lograrlo. En este caso realizaremos soñar con visualizar, porque esto no solo no son pequeños, estamos creando a propósito la realidad deseada en nuestra imaginación. Lo primero que debes hacer es ponerse cómodo. Deberías estar completamente relajado en un final para relajarte. Ahora cierra los ojos e imagina tu objetivo. Podría ser cualquier cosa, un nuevo trabajo, éxito en el comercio o permanecerse en el trabajo que está en el surf con el primer intento. Es importante abordar este proceso no solo como una simple fantasía, sino como una realidad en plan acción precioso. Trate de ver cada detalle, escuche los sonidos, sienta los olores. Si sus objetivos es trabajar como comerciante en una empresa importante, imagínese la oficina, sus colegas, pantallas como gráficos. Cuantas más claras sean las imágenes, mejor. Siempre puedes volver a encender este mundo con su sueño. Cada vez se sientas miedo para mirarlo y decidir sentarse y tener miedo es realmente mejor que este hermoso universo que incluye Soyo y comerciantes adivineros en la tabla como del surf. Si su corazón late incluso un poco más rápido durante esta técnica, significa que ya ha hecho todo bien. Es importante crear una conexión emocional con la visualización. Sigue la alegría de lograr su objetivo, siente la confianza en uno mismo y como siempre de esta dirección de movimiento de la dirección correcta. Vale, puede parecer que todo esto es exijo una combinación con enorme miedo negro de proteger su puerta. Para esta técnica no somos como una venganza lenta por todo, sino primero lo escudriñamos por completo y entendemos que no solo tenemos ante nosotros que este monstruo después de todo, sino un pequeño miedo que se acusa a sí mismo. Por supuesto, tener miedo de nuestra segunda técnica porque es como una poderosa ola de luz para repetir los permanecimientos sombríos. Amigos, ¿todavía se recuerda a mi amigo del principio del video? Bueno, gracias a ella ahora gano $20,000 al mes negociando gracias a su ejemplo. Y ahora quiero convertirme en un mentor y ejemplo para ti para mostrarte cómo todo es posible. Suscríbete a mi canal y darle me gusta a este video, a esta inversión, así que no tengas miedo a nada, a ganar tu primer dinero en la bolsa.